Bienvenidos, navegantes de lo desconocido. Sumérjanse con nosotros en las profundidades de misterio y leyenda, donde barcos perdidos en el tiempo siguen surcando aguas inmortales. Desde naves del siglo XVIII hasta embarcaciones modernas desaparecidas sin rastro, estas son las historias de los fantasmas del mar. Fantasmas que aún resuenan en la bruma, sus ecos imperecederos narrando sus escalofriantes destinos. ¿Estás listo para zarpar en esta travesía por el tiempo, desafiando la marea de lo desconocido? Entonces, prepara tus sentidos y súbete a bordo de este viaje a través de las legendarias leyendas de los barcos fantasma. Yo soy tu cronista de leyendas. La enigmática leyenda del Actavies. La historia de la navegación está repleta de relatos fascinantes, reales y ficticios, uno de los cuales es la inquietante leyenda del Actavies, un buque fantasma que supuestamente vagó por el océano Ártico durante 14 años antes de ser descubierto en 1775, lejos de su curso original y con su tripulación muerta. La goleta Actavies es parte de una larga serie de barcos que emprendieron la peligrosa misión de encontrar el Paso del Noroeste, una ruta que bordea el norte de América conectando los océanos Atlántico y Pacífico a través del océano Ártico. Este pasaje se buscó en verano, cuando las condiciones atmosféricas eran más favorables, pero los barcos que no lo encontraban a tiempo quedaban atrapados en el hielo hasta el verano siguiente. La saga del Actavies comienza el 10 de septiembre de 1761 cuando zarpa de Londres bajo el mando del capitán Hendrik van der Heel, con destino a China. Sin embargo, tras la partida, la embarcación desapareció en alta mar en algún momento del año 1762 y nunca regresó a Gran Bretaña. El 11 de octubre de 1775, la tripulación del ballenero groenlandés Herald avistó al Actavies, una goleta de 3 mástiles oculta detrás de un iceberg y desprovista de cualquier señal de vida. A pesar del temor y la superstición, 8 marinos fueron obligados a abordar el misterioso barco donde encontraron una escena espeluznante: la tripulación congelada en sus literas, y el capitán muerto en su escritorio con una pluma en la mano. En su búsqueda de respuestas, el capitán del Herald encontró el diario de bitácora del Actavies, que reveló la escalofriante realidad. El barco había quedado atrapado en el hielo en el océano Ártico durante 14 años. Había atravesado el Paso del Noroeste, aunque de manera póstuma, y a pesar de los desafíos y la muerte de su tripulación, el barco continuó su viaje hasta el Atlántico Norte. La historia del Actavies sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, ya que no se ha podido confirmar ni refutar. No obstante, sigue siendo un relato cautivador que captura el espíritu indomable de los marineros y la interminable fascinación de la humanidad por lo desconocido. El Caleuche es una figura prominente en la mitología de Chiloé, en el sur de Chile, siendo reconocido como un legendario barco fantasma que aparece y desaparece durante la noche. Esta leyenda está fuertemente arraigada en la historia y las creencias del archipiélago, con varias interpretaciones y narraciones diferentes que tratan de explicar su origen y propósito. Algunos creen que el Caleuche recoge a los muertos que se perdieron en el mar, dándoles una nueva vida eterna llena de fiestas y celebraciones a bordo del barco. Otras versiones hablan de los pescadores y marineros que son seducidos por la música del barco y convertidos en tripulantes esclavos, malditos a servir por toda la eternidad. En otra interpretación, el Caleuche es el medio de transporte de los brujos de Chiloé para sus fiestas y mercancías. Se dice que estos brujos solo pueden abordarlo con la ayuda del caballo marino chilote y que les está prohibido a otros acceder al barco. Además, existe la creencia de que la tripulación del Caleuche realiza pactos mágicos con comerciantes, asegurándoles prosperidad a cambio de favores o servicios. Algunos creen que este pacto es el secreto detrás del rápido éxito de ciertos comerciantes en Chiloé. Hay quienes también sostienen que el Caleuche es un ser consciente creado por Millalobo. En esta versión, el barco actúa vengativamente contra los humanos en respuesta a la muerte cruel de su pareja, una loba marina, a manos de pescadores. Por último, se ha propuesto que la leyenda del Caleuche puede ser una adaptación de la leyenda europea del holandés errante, basada en hechos reales como la desaparición de barcos o la llegada de buques corsarios. Otros sugieren que se utilizó para encubrir operaciones de contrabando. La leyenda del Caleuche ha influido en la literatura, el cine, la televisión y la música, siendo objeto de numerosas adaptaciones y menciones en estas formas de arte y cultura popular. El holandés errante.
Existen docenas de leyendas sobre este mítico barco y su tripulación de muertos, condenados a navegar los mares hasta el día del juicio final. Se dice que el capitán del barco hizo un pacto con el diablo y se hizo famoso por su capacidad para hacer el viaje entre Holanda y Java en un tiempo imposiblemente bueno. Seguros de que podían escapar de cualquier captura, la tripulación cometió un terrible crimen, aunque algunas versiones afirman que se infectaron de la peste y se les prohibió entrar al puerto. Sin inmutarse por la negativa de entrada y confiado en su capacidad para navegar a una velocidad récord, el capitán intentó rodear el Cabo de Buena Esperanza durante una terrible tormenta. Cuando la asustada tripulación rogó al capitán que buscara un puerto seguro, el capitán juró al viento que él y su tripulación rodearían el cabo aunque tuviera que luchar contra las olas hasta el día del juicio final. El barco naufragó en la tormenta y todos a bordo perecieron. Pero, cumpliendo con la palabra del capitán, el holandés errante continúa navegando por los mares con su condenada tripulación aún intentando completar su maldita travesía. Se cuenta que cientos de personas afirman haber visto este barco fantasma, que supuestamente se cierne sobre las olas con una neblina brillante y espeluznante alrededor de sus mástiles en lugar de velas. Se cree que el barco es un presagio de un inminente desastre. Uno de los avistamientos más famosos fue reportado por el príncipe George de Gales a finales del 1800, mientras realizaba un viaje frente a la costa de Australia entre Sydney y Melbourne. Afirmó que al menos 13 miembros de la tripulación avistaron un barco fantasma brillante a las 4 de la mañana. El presagio se manifestó más tarde ese día cuando el marinero que originalmente avistó el holandés errante cayó desde el palo mayor y fue hecho añicos. El 7 de noviembre de 1872, un capitán, su esposa, su hija de 2 años y 7 tripulantes zarparon de Nueva York a Italia a bordo del Mare Celeste. Un mes después, deberían haber llegado, pero el barco británico Dei Gratia divisó el barco a la deriva en el Atlántico. La tripulación subió al Mare Celeste para ayudar a cualquier persona a bordo, pero lo encontró completamente vacío. Había comida para 6 meses y las pertenencias de la tripulación seguían allí, pero su bote salvavidas había desaparecido. El suelo del barco estaba cubierto de 1 metro de agua, pero estaba lejos de estar inundado o irremediablemente dañado. Se ha convertido en uno de los barcos fantasma más famosos del mundo, gracias en gran parte al hecho de que Sir Arthur Conan Doyle utilizó el barco como inspiración para su cuento corto, La Declaración de J. Habakkuk Jephson, con teorías que van desde piratas hasta motines y asesinatos. La explicación más probable es que el capitán no conocía la magnitud del daño y ordenó a la tripulación abandonar el barco a la primera vista de tierra, pero el mundo nunca lo sabrá con seguridad. Existe cierto escepticismo sobre si el Ouran Medan realmente existió, pero su leyenda es bien conocida. Alrededor de 1948, varias embarcaciones recibieron señales de socorro en código Morse cerca de la costa de Indonesia. La embarcación en apuros era un carguero holandés llamado Ouran Medan, nombre malayo que significa hombre de Medan. Aunque las llamadas de socorro eran intermitentes y a veces incomprensibles, los barcos cercanos lograron entender que el capitán y todos los oficiales estaban muertos. Toda la tripulación estaba en peligro y después de varios intentos de transmisiones adicionales, un último mensaje simplemente decía "yo muero". Poco después de la última transmisión, un barco que respondía al llamado de socorro logró ubicar al Ouran Medan. El barco parecía estar en buen estado, pero no hubo respuesta a los intentos de establecer contacto, por lo que se envió un equipo para abordar. Al entrar al barco, encontraron una escena aterradora. Toda la tripulación estaba muerta, sus cuerpos estaban contorsionados con los brazos extendidos, los ojos abiertos y expresiones de horror en sus rostros. Incluso el perro del barco fue encontrado muerto, enseñando los dientes a algún adversario fantasma. Sin embargo, tras una observación más detallada, no se observaron lesiones en ninguno de los cuerpos. Tras algunas deliberaciones, se decidió remolcar el barco al puerto para investigar la tragedia. Sin embargo, mientras la tripulación de salvamento se preparaba para remolcar el barco, el humo comenzó a salir del casco. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco y cortar las amarras para escapar del denso humo. Momentos después, el Ouran Medan explotó. Las especulaciones macabras continúan rodeando el destino del carguero y su desafortunada tripulación. Hay quienes creen que la tripulación fue aterrorizada por demonios o extraterrestres. Otras historias sostienen que el barco transportaba espantosas armas químicas que accidentalmente mataron a la tripulación civil desprotegida encargada de transportarlas. Y,
Por supuesto, hay teóricos de la conspiración que sostienen que era una tripulación militar disfrazada a bordo de un barco civil, transportando un arma misteriosa que podría haber cambiado el curso de la historia si el Ourang Medan no hubiera tenido un final prematuro. El Jianseng es uno de los barcos fantasmas más misteriosos de la historia, con apenas un trasfondo. En 2006, la Guardia Costera Australiana encontró un barco a la deriva en el mar. Tenía una cuerda de remolque rota, lo que explicaría su condición desierta si se tuviera en cuenta que pudo haberse perdido mientras era arrastrado por el agua. Pero eso era todo lo que los investigadores podían deducir. El nombre Jianseng estaba impreso en un costado, pero no había nada más que identificar a la embarcación. Las investigaciones no encontraron registros de señales de socorro, no había documentos ni pertenencias que identificaran la embarcación, ni tampoco reportes de un barco desaparecido. No podían determinar a quién pertenecía ni de dónde provenía. Lo máximo que pudieron inferir fue que probablemente suministraba alimentos y combustible a barcos pesqueros, pero eso no explicaba por qué nadie intentó rescatarlo cuando se desprendió. La historia del Jianseng sigue siendo un enigma sin resolver, una silueta fantasmal flotando en la inmensidad del océano. Gracias por seguirnos en este viaje de leyendas que son la brecha entre la fantasía y lo real. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y dar un like que nos ayudará muchísimo en nuestro proyecto. Por favor comenta, que estaremos atentos a tus sugerencias. Yo soy tu cronista de leyendas. Hasta la próxima historia.